12:1. ¿Cómo dice el 12:1 entonces? Vamos a leerlo hasta el versículo número... Hasta el versículo número 9. ¿Cómo dice? 12 del 1 al 9. Pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Hashem le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Hashem a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Hashem, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Hashem, e invocó el nombre de Hashem. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, entonces primero que todo, ahí hay varias cosas que podemos resaltar. La primera, dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán, no cuando salió de la tierra de Ur. O sea, la edad de salida de la tierra de Ur realmente no está especificada en ningún lado. Sin embargo, él vivía en Ur, ¿no? Por ahí dice, mi padre, ¿cierto? Era un hebreo que salió de la tierra de los arameos, ¿sí? Que venía de Ur de los caldeos, ¿qué dice? ¿Sí? Entonces, como lo vemos, ahí está colocando, digamos, lo que está omitiendo un paso en el relato, y es mencionar la salida de Ur. O sea, nunca coloca la salida de Ur. Pero miren lo interesante. Centrémonos un momento en lo que dice de los cananeos. Adquirido, salieron para Canaán y la tierra de Canaán llegaron. Entonces, así que en el encino de Monre, el 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. ¿Qué es una encina? Un árbol gigante, ¿sí o no? Entonces, un árbol específico en algún lugar que puede ser desértico o donde los árboles no suelen ser muy grandes. Pues encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo estaba entonces en la tierra. Se habitaban en esa tierra. Sí, no ya. quiere decir de que estén extintos, porque Sí, claro. parece que dijera eso, ¿cierto? Sí. El cananeo estaba entonces en la tierra, pero no en el planeta Tierra, sino en el pedazo de tierra, ¿sí? Geográficamente hablando. Ahora, entonces, si alguien llega y les dice, miren ustedes que los cananeos están ahí antes que los hebreos, esa es la tierra prometida, ¿no? En Canaán. Ahí ustedes, entonces, ¿qué dirían? ¿Qué responderíamos si alguien nos dice eso? Sí. Que los cananeos estaban ya ahí antes de los hebreos. Pues sí, la verdad. ¿Es la verdad? Pues están ahí, pero esa tierra no es de ellos. Se la dieron a ellos. Y la habitaron y la construyeron y todo. ¿Sí o no? Y ahí vivían, digamos, de una manera pacífica, pues en teoría, ¿no? Teoría. Pero entonces si alguien dijera, no, pues entonces esa tierra le pertenece a los descendientes de los cananeos, que vendrían a ser más o menos como los musulmanes, más o menos. No los palestinos, ¿cierto? Sí, en parte. Es que los musulmanes estuvieron ahí metidos a la par casi con los cananeos, ¿sí? Hasta que los extinguieron también. Eso es un detalle que casi nadie sabe. Pero entonces ahí nosotros ¿cómo defenderíamos que la tierra prometida es exclusiva de Israel? Porque el Eterno la dio y él dice, es mía la tierra y yo doy a Yo se la doy a quien quiera, ¿cierto? Yo se la doy la plata y yo se la doy a quien yo quiera. Yo hago pobre al que yo quiera, yo hago rico al que yo quiera, punto. ¿Sí o no? Pero ¿y cómo le explicas que es una persona que Ese es un no punto es de, católica? ese es un punto de vista teológico y es válido a las personas que entienden o entendemos algo de teología. Y todos aquí tenemos algo de teología y nosotros sabemos que es así. Pero tiene que haber otra explicación histórica, arqueológica, no sé, que nos demuestre que esa tierra es israelita. Yo la he pensado y es porque nuestro padre Josué, cagado por medio de una guerra, ¿no?
Y esas son las ventajas cuando uno gana una guerra, el posicionamiento de tierra. Por eso en el libro de Josué nos manda o manda a nuestros antepasados hebreos a asesinar a todos los habitantes de la región. Porque al usted matar a todos, pues ya no hay dueños de la región. Vamos a colocar este ejemplo que es un poco burdo, absurdo. La mafia, las mafias italianas y eso. Para coger el control de una mafia exterminaba a la otra. O sea, mataban a todos, exterminio total. Por eso era necesario que el pueblo los matara a todos, porque al quedar uno solo de ellos, él después iba a reclamar esa tierra como propia. Y no pasa exactamente eso. Sí, claro. No quedaron algunos muchachos de esos vivos, principalmente los filisteos. Bueno, son varias tribus, ¿no? De los jebuseos también quedan varios. De los gabaonitas, ¿se acuerdan que los gabaonitas engañan a Josué? La vez pasada con alguien estábamos viendo eso. Que los gabaonitas llegan y se disfrazan, ¿no? Y se hacen pasar por viajeros y que están pasando mucha hambre y mucha sed. Y hacen que Josué les proponga un trato. Luego ellos se escuden, nosotros somos los gabaonitas, nosotros no somos ningunos viajeros. Y quedan metidos dentro del pueblo de Israel, cargando agua y llevando víveres. Que Josué le dice porque me han engañado. Sí, y ese fue un problema generado por Josué, porque Josué pues hizo pactos con gente que Dios le había dicho que no hiciera pactos. Entonces, cuando ustedes les pregunten algo así, rápidamente, porque nuestro pueblo exterminó a los verdaderos, a los primeros dueños de esa tierra, los exterminó. Como dice Juan Pablo, les ganó una guerra. Pero hay 2 o 3 lugares que pertenecen a nuestro pueblo, no por guerra, sino por compra. ¿Cuáles serán esos lugares? La cueva de Macpela. La cueva de Macpela, que la compró a precio de oro, plata, oro. ¿Qué fue oro? Dice que pesó plata, ¿no? ¿Pesa plata? A precio de plata. ¿Qué otro lugar? Hay otro lugar que nuestros antepasados compraron también. Es el lugar más importante. Y es donde estaba ubicado el templo. Pero eso David. David lo compró. ¿Sí o no? Se lo compró un jebuseo por precio de plata. Y vamos a mirarlo. Creo que no todos lo han escuchado leer. Pero a ver, David compra Así no daré algo a mi señor regalado, algo así, que no me haya costado. que no me haya costado. David compra ¿cómo se llama eso? Campo, no, Sí, el campo para construir el templo. compra de un jebuseo. Segunda de Samuel 5:6. Segunda de Samuel 5:6. Miremoslo un segundo. Sergio, y esas 3 compras están históricamente. Esa sí está. Y también lo del templo La también está. historia lo justifica. Carta de propiedad. Digamos, hay documentos, no sé. Ah, bueno, ya documentos. Bueno, no, o sea, algo que. ¿Que avale? Sí. Pues que en el Corán también dice lo mismo. Creo que esa es la mejor carta de. Creo que es la mejor carta de presentación. Y peor aún, en el Corán hay un pasaje, yo me lo sabía, creo que es Shura o Chira, Sura, no sé, 6:4, donde dice que los musulmanes le dijeron a los judíos del siglo I, del siglo V, les dicen: nosotros hemos tenido compasión de ustedes, porque ustedes no tienen tierra, pero nuestro Dios ha dicho que esa tierra es de ustedes. O sea, ellos literalmente en el Corán aceptan la entrega de la tierra prometida, ¿cierto? Digámoslo así, a los judíos. ¿Me decías que es como una Sura? Sura. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 5:6 al 16. Alguien que por favor lo lea. 5 del 6 al 16. Cuando quieran debatir así con alguien, busquen en internet una cosa que se llama Polywood. ¿No saben qué es eso? ¿Nunca lo han escuchado? Con los profesores de sociales de allá, que eran compañeros míos, me pegamos a varones con esos señores porque a cada rato todos los pobres palestinos. Los pobres Esto, vamos a buscar en internet Polywood. Y es una agencia palestina que hace fotomontajes, documentales falsos sobre cómo el supuesto ejército israelí, pues digo supuesto porque las imágenes son falsas, maltrata a los palestinos. No, y salió en las noticias ¿Cómo así? ayer de que había matado 6. ¿Esta página para qué? O sea, esta página es un grupo de palestinos que crea documentales falsos para defenderse ellos. No, o sea, sirve para que ustedes les digan: miren cómo ellos crean todas esas noticias falsas. Sí, hay uno que se llama, hay una muchachita, se me olvidó el nombre, es que alguien del grupo me dijo que iba a presentar ese documental en el trabajo porque le parecía muy interesante ver cómo el ejército de Israel maltrataba a los palestinos. Esa niña que grita, La niña sí. tonta esa que grita, Jami, que me ¿cómo dan se llama? ganas de ir a... eso. Jami, se me olvidó eso. Sí, Ya sé, la chica que los insulta. Sí, ya sé. Niña palestina, ella es súper famosa. Ajá, ella es una héroe. Aed Tamimi, casi. Aed Tamimi. Y resulta que el papá de ella está preso
Miren, hasta el Real Madrid recibe a El Tamimi, la menor convertida, en símbolo de la causa palestina. ¿Sí? Así es. Ese documental para... Ahí también, usted lo pueden buscar, la pueden buscar en internet, van a encontrar todas las noticias falsas de ella, donde ella, por ejemplo, en su perfil de Twitter publicaba supuestamente muertes de palestinos, y cuando fueron a investigar las fotos que ella publicaba, habían sido fotos publicadas por la BBC y por otros periódicos en Siria, hace muchos años. O sea, ya lo que está haciendo es noticia falsa. La pelada tiene 17 años, y esa niña ha salido en un montón de documentales, pero esto pasa que en uno de los documentales los soldados israelíes aparecen vestidos con otro uniforme. O sea, no son soldados israelíes. Como yo decía, ay, miren la policía, y venir con el uniforme de la fuerza o la Guardia Civil venezolana, una vaina así. Y esa es la policía colombiana, eso no tiene ningún sentido. Y aparecen armados con fusiles, ¿cómo se llama eso? Fusiles AK-47, cuando las fuerzas de Israel no utilizan ese fusil. ¿Cuál utiliza la fuerza de Israel? El Galil. Ese es como es el estándar. Galil israelí M56 creo que es. Y que Colombia es el único país que tiene aquí la de Sudamérica, ¿no? Para fabricarlos. ¿Uruguay no lo tiene? No, solamente sí. No, Estados Unidos y Sudamérica. creo que lo envían, ¿no? No, pues lo fabrican aquí. No, aquí lo Dublín, hacen. Y ellos lo distribuyen. ¿En Dublín es que? Sí, ahora lea. Entonces, el punto es que, bueno, entonces retomemos, ¿vale? Estamos hablando entonces un poco acerca de la tierra prometida y un poco lo de Abraham, ¿sí? Y ya les digo, entonces, lo que les muestro acá en estos nombres es para que ustedes muestren la mentira que montan los medios, ¿sí? Esto obviamente es falso, ¿sí? Esto de ellos no tiene ninguna validez, pero los medios internacionales pues los apoyan utilizando las imágenes de ellos, ¿sí? Aquí también. Sí, Ayer claro. salió una noticia que había matado el ejército de Israel, supuestamente había matado seis muchachos que estaban en unas marchas, y hace 3 días salió que mataron a un adolescente también. Sí, O sea, exacto. cada rato Sí, viven cuando saliendo las noticias. Se informa por medios, está muy mal. Porque los medios son muy Sí. amangolados. También hay factores económicos que los hacen. Sí, publicar o no publicar cierta información. Entonces volvamos a Isaías capítulo número 6. Samuel, perdón, disculpen. Samuel, que les dije que lo perdí acá. La mejor herramienta para uno comunicar es por las agencias de comunicación. La AFP y eso. AFP, AP, Reuters, porque ellos sí tienen corresponsales, digamos, Sí. Primero de Samuel 5. No, primero de Samuel 5 no puede ser. Debe ser segunda de Samuel 5. Hola, buenas tardes. Segunda de Samuel. 5, 6. La conquista, ojo, póngale cuidado. La conquista de la tierra prometida, pues el primer hebreo que llega a la tierra prometida obviamente es Abraham, pero él llega a una tierra que está totalmente llena de cananeos, o sea, él no iba a poder habitar ahí. De hecho no habitó allí, habitó en la parte sur donde era un desierto, y él opta por no habitar en Sodoma y Gomorra, porque él sabía muy bien que Sodoma y Gomorra está habitado por malvados, mientras que Lot, en búsqueda de negocios y de dinero, va y habita allá en Sodoma y Gomorra, principalmente en Sodoma, ¿sí? Y pues Abraham vivía cerca a Sodoma, pero no en Sodoma, diferente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo dice? Segunda de Samuel 5:6. 5:6. Sí. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Qué pena, hermana, empecemos un momentito en el 5:4 y ahí sí vamos hacia allá. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces esa es una manera de poner un relato histórico, o sea, está contando ya al final antes de desarrollar la idea principal. Se está diciendo David tenía 30 años cuando empezó a reinar y su reinado duró tanto, pero hasta ahora viene a aclarar qué fue lo primero que hizo de rey. Y miren qué es lo primero que él hace de rey, ahora sí. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Listo, entonces, ojo con lo que estamos leyendo. Y es, David llega entonces a la ciudad de Jerusalén y se la toma. Lo primero que se toma es algo llamado la fortaleza de Sión. Eran unas casas fortificadas, no era una fortaleza militar. Sí, él se toma esa parte y la rebautiza
como ciudad de David. ¿Sí? Llega y se toma eso, la renombra ciudad de David. Sigamos. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Hashem Elohim de los ejércitos estaba con él. ¿Sí? Sí, por favor. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Ojo, la casa de David, no la casa de Dios. ¿Sí? Pero a veces la gente la confunde. Es insólito que confundan esos dos términos, pero lo confunden. Sí. Y entendió David que Hashem le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Listo. Vamos a ver un momento hasta ahí. Y vamos ahora a 2 de Samuel 24:24. Según lo que estoy viendo acá en internet, no sé. No sé si es realmente el pasaje. 2 de Samuel, sí, porque yo coloco el pasaje y me boté ahí las citas, pero no sé si habrá de lo que. 24. Sí, dice. Sí, ahí dice. Sí, 2 de Samuel 24:24. Y el rey dijo: ¿Cómo dice entonces? ¿Eso tiene alguna concordancia? ¿Que me mande al libro de Samuel más atrás? No. ¿No? Vea pues. Bueno, ¿cómo dice entonces? Dice: y el rey dijo a Aruna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Hashem mi Elohim holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. ¿Esa es? Sí, Y edificó pero allí David un altar a Hashem ahí. Se Sí. le ponga en la de A, que Pero ponga vamos todas a- las concordancias. sí, No pero tiene concordancia. vamos a mirarlo desde más atrás. Ese es el pasaje efectivamente, pero vamos a mirarlo desde más atrás para podernos ubicar. ¿Dónde está el primer subtítulo ahí en la Reina Valera? En el 24.1. ¿Verdad? ¿Es todo el 24 de corrido? Sí. Desde el 21. Desde el 21. ¿Desde el 21? Dame un segundito. No, desde el 18, ahí es. Dijo: y Gad vino a David aquel día y le dijo: Gad era un profeta, para los que no lo saben, Gad era un profeta. Entonces Gad no es el mismo de la tribu de Gad, pues, obvio, ¿no? Está muerto hace 1000 y pico años, acá. ¿Sí? Sigamos. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Hashem en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Hashem. Y Arauna miró. ¿Quién es Arauna? Es un jebuseo. Y Arauna miró y vio al rey a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Hashem, para que cese la mortandad del pueblo. Ahora, ¿qué había desatado esa mortandad? Pues que el tabernáculo ya no se estaba utilizando como se venía utilizando en el pasado. El tabernáculo, es cierto, el lugar donde ellos llevaban los sacrificios, etcétera, llevaba muchísimo tiempo abandonado, principalmente porque el arca de la alianza no estaba dentro de él. Entonces era muy complejo que se elaborara allí algún tipo de culto. ¿Sí? Sigamos leyendo y ya retomamos algo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey, que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Hashem tu Elohim te sea propicio. Tu Elohim, ¿no? O sea, marcando una diferencia que él tiene otro Dios. Sí. O sea que él es un pagano. ¿Sí o no? Es un pagano. Y además ese es un jebuseo. Los jebuseos son una tribu cananea. Pues iba a comprar la tierra. Entonces, vamos a seguir. Y el rey dijo a Arauna: no, si no por medio te lo compraré. No, por precio. Si no por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Hashem mi Elohim holocaustos que no me cuesten nada. Que era lo que citábamos ahorita acá. Entonces, ¿cómo es? Señor. Siga, Iván. Luego el 24, de una- Bueno, y el rey dijo a Arauna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Hashem mi Elohim holocaustos que no me cuesten nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Quisiera saber cuánto es ese precio en la actualidad. Entonces coge 555, multiplícalo por 1506. Espere. Bueno, alguien ahí en cálculo, quiera más rápido acá me enredo. 555 por 1506. Punto 43. 555, ¿por cuánto? 1506. 1506.43. Ah, no, yo Exacto. 836.068. Si son 50 ciclos por 11, que es un gramo, sea 555, será 500. 555, ¿por cuánto? Será 50, que no fue el valor que la compró, ¿sí? Sí, Por sí, 11. 550. sí. ¿Por cuánto? Por 1506.43. 828, 536. 1500, ¿cómo es? 1500, ¿sí? 1506. 1506.43. ¿Eso está en pesos colombianos o en dólares? Pesos colombianos. ¿Cuánto le dio, Sofía? 828.536. ¿Eso de valor son pesos? Pesos Pesos O colombianos. sea, le costó 828.000 pesos. 900.000 Se dice 50. Pero eso es Sí, ahí dice 50 ciclos. ¿Hace cuántos Y un años? ciclo, En un esa ciclo época, equivale a en 11 años. gramos. Ah, entonces lo multiplica, da 100, 550, luego por el valor de... Sí, ahí está. Eso es. Ahora, vemos entonces que él compra porque, ojo, de entrada, si es un valor muy bajo, aún siendo ciclos de plata, porque por lo general ellos acostumbraban a dar 1000 ciclos, 2000 ciclos, aquí él da 50. La pregunta es ¿por qué él daría 50? ¿Será que el tipo no le pidió más? ¿O eso era lo que de pronto David tenía destinado? ¿O está cumpliendo algún tipo de profecía? ¿O qué está hablando de ahí? ¿Por qué 50 y no 2000? O sea que realmente ese terreno es bastante barato. Usted viene y no compra un terreno, bueno, a menos que se por en Kazuka, en alguna invasión, usted no consigue un terreno en 900.000 pesos hoy en día. Pero es que lo que hay que ver una cosa es que el precio de la plata que tenemos hoy es rebajada, porque no es la plata tan pura la que se manejaba como En ese momento. allá. Ujú. Hoy por hoy la plata aquí es, se puede decir de pureza, puede tener por ahí un 90%. Uy, tanto. Puede ser hasta menos, ¿sí? No, si no 90. alcanza a tener un 90. La de allá es Sí. era un 100%. Claro que no había Debe métodos ser de mucho nada de más eso. caro. Tampoco es tampoco, pues tampoco es... Sí, o sea, Si a lo ver, vemos hoy en día, por eso les digo, aunque lo midamos en ciclos de plata, vamos a suponer que nuestra moneda de ciclos de plata de transacción sigue siendo outbound. Sí, porque ahora estamos hablando de David, un tipo que tenía posesiones, el papá era un man que era bien acomodado, David tenía reconocimiento, estaba además de eso con el Eterno, sí, o sea, tiene mucha cosa detrás. Pero yo veo que la actitud era o sea, el Jebuseo es un poco como de temor. O sea, me parece que él vio venir a David con el ejército y dijo, este man me vienes a matar. Porque ya había pasado, o sea, ya había matado a Jebuseos por ahí. Pues si ustedes miraran un mapa de la ciudad de Jerusalén, la que llaman la ciudad de David queda como a 4 calles del templo, perdón, del muro de los lamentos. Entonces ya le había matado a todos los que vivían en esa fortaleza. Entonces yo imagino que el Jebuseo dijo, este man me va a matar. es que el tipo Es está mejor. prácticamente le iba como koala. Sí, no, si no, hágale todo bien, ¿cierto? Yo le doy los bueyes, no me mencionó el terreno, yo le doy los bueyes, los grilletes, todo para hacer los sacrificios. Y dijo, no, yo vengo es por el terreno. Entonces miren como dice el 24-25. Y edificó allí David un altar a Hashem y sacrificó. Sí, hermana, siga. Y edificó allí David un altar a Hashem y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Hashem oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. O sea que ese fue uno de los primeros altares que se hizo en ese lugar allí con una consagración hebrea. Yo imagino que ese lugar pues en algún momento debe haber tenido otros altares. Uno de ellos, ¿cuál fue? Pues donde Abraham trató de iba a hacer el sacrificio de Isaac, Monte Moriah, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vemos allí? Que este es otro de los lugares históricos que nuestros antepasados compraron. Es decir, el terreno que ustedes ven, que hoy en día que queda en ese terreno. Porque hoy en día no es un terreno pelado, eso sería muy tonto no pensar. El monte del templo, Monte del templo. Y en la actualidad, ¿qué hay ahí? el cótel, la mezquita. ¿Cierto? Está el muro de los lamentos, a este lado está la mezquita, ¿cierto? Y al frente, como diagonal, está la otra mezquita. Estas son 2 mezquitas, ¿no? Y una iglesia. A este lado, es una iglesia católica. Entonces, eso está lleno de cosas que no deberían estar ahí, principalmente las mezquitas, ¿no? Pero esa tierra legalmente, desde el punto de vista teológico, ¿de quién es? De los descendientes de los hebreos de allá, ¿sí o no? Principalmente de la casa de Judá, porque pues David es judío, ¿sí o no? Entonces ese terreno pertenece a la casa de Judá, y ustedes saben que Jerusalén pues pertenece a la casa de Judá, ¿sí? Hasta ahí todo está claro, ¿cierto?
Entonces volvamos un momento a Abraham, que era el tema principal, pero pues es bueno mencionar eso allá de los terrenos que son legalmente de los hebreos. Entonces estábamos en donde? En Génesis capítulo número 12, ¿sí? Versículo número 1. Leamos el 12.1 y el 12.2. Pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esa expresión engrandeceré tu nombre, ¿alguien lo tiene en alguna otra traducción? Miremos aquí. Dice, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Lo que pasa es que hay un comentario que es como un poco lineal y dice pues que el nombre de Abraham pasa a ser Abraham, está más largo. Entonces como que se estaba refiriendo solamente a hacerlo más largo el nombre. Pues nosotros sabemos que Dios no actúa de esa forma. Un nombre corto, un nombre largo, eso Dios no. Sí, Dios se basa en el nombre, no en la extensión del nombre. Sí, porque Ay, usted mira. engrandeceré tu nombre que le iba a poner. Sí, que le va a hacer más Otra grande. vez. Sí, eso no tiene ningún Engrandecer sentido. de extender. Sí, sí, que le debe hacer De más la largo. abeja, Eso no, semeja. eso ¿qué le aporta eso a Abraham? Tener un nombre más largo. Eso Una no le letra. aporta nada. ¿Sí o no? ¿Y qué letra le agregó el Eterno a ese nombre? Abraham. Hey. ¿Abraham qué significa? El nombre Abraham. ¿Padre qué? Padre enaltecido. ¿Y Abraham? ¿Sí es la diferencia? Padre enaltecido y Abraham, padre de multitudes. O sea, Dios le iba a ser padre de multitudes, no solamente de manera simbólica con el nombre, sino también de manera real, los descendientes de Isaac. ¿Sí? O sea, Jacob y sus 12 hijos, multitudes, muchas multitudes. Sigamos, vamos a leer hasta el versículo número, porque quiero centrarme en eso de los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Vamos a leerlo del 3 al 6. 12 del 3 al 6. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Hashem le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. De Harán, no de Ur. Sí, Harán. Tomó- Dice Harán ahí. Dice con J, perdón. Con J. Miremoslo si es Harán o Harán en el hebreo. Eso está en el pero. La última palabra del 4 según esto. Bueno, sigamos. ¿Hasta cuál me dijiste? Hasta el 6. En Neharán, sí. Harán, con J. Harán. Harán. ¿Con J? No, con G. Ok, hey. Harán. Con G. Het. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. O sea que ellos estaban ahí de una manera transicional. O sea, todas las personas que habían adquirido, que algunos dicen que esos eran personas que se habían convertido a la fe de Abraham, ¿sí o no? Porque hay otro que dice las almas que habían hecho, y pues uno no puede hacer almas. ¿Sí? Y los bienes que habían hecho no en Ur, sino en Harán. ¿Sí? Sigue, por favor. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Acuérdense que ese Siquén es el que después va a tener un encuentro con nuestros hermanos, con nuestros patriarcas, ¿no? Simeón y Leví, que ellos son los que, digamos que hay el incidente con Dina, ¿sí? Y por esa causa son asesinados todos los de Siquem. Ese es un relato de la Torá, no es algo talmúdico. Ahora, ¿quiénes son entonces los cananeos? Que es el punto central, lastimosamente, pues por tiempo no vamos a poderlo verlo todo, pero hagamos una pequeña introducción. ¿Quiénes son los cananeos como tal? ¿Qué significa la palabra cananeo? O Canaán, bueno, más bien Canaán.
de la tierra al oeste del Jordán. Hijo de Can. Humillado. Un hijo de Can. Hijo de Can, Humillado, ¿cierto? descendiente de Noé. Ajá. Ese es su árbol genealógico. Al que maldice Noah, Eso. maldice a Canaán. Entonces, bueno, encontramos dónde aparece por primera vez Canaán, cuando Noé maldice al descendiente de Cam. Sí, recordemos los descendientes de Noé. Sí, no, por eso yo les dije la vez pasada, acuérdense de mirar las genealogías porque nos va a servir. Entonces, Canaán. Noé tiene a quién? Canaán. Kenan. Sem, Can y Jafet, ¿cierto? Esos tiene Noé. Pero cuando a Noé le sucede algo que la Torah no explica qué es, Noé no maldice a Cam, su hijo, sino que maldice a su nieto, que es Canaán. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Canaán a su vez es primo de los misraimitas, o sea, de los egipcios. O sea, son dos culturas que además están cercanas. Es como de aquí a Perú. Sí, la distancia es bastante cercana. Son culturas que son parecidas. Ahora, entonces el nombre Canaán en español o Kenan, ¿sí o no? En el hebreo, como lo estoy viendo acá también en esta aplicación, Kenan significa realmente humillado, aunque tiene una raíz ahí. ¿No sé decir algo? Pero llena esa raíz, o sea, esa raíz. Humillar. Pero también lo dan como mercader. Mercader. Tiene la palabra, pero de raíz Canaán. Abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter y subyugar. Subyugar, sí, bueno. Y los cananeos, ¿cómo estaban compuestos? Porque ellos también, miren a ver, ellos también tenían pues una organización. Pero ya les digo cuáles son los descendientes. Igual esto lo retomo la siguiente semana para poderlo ver bien organizado en una hojita. Voy a leer los descendientes de Canaán. Ojo, solamente escuchen. Arbat, Arad, Jerjaz, Hamad, Sidón, Arki, Het, Semar, Jebus, Amur y Sin. Los heteos, los jebuseos. Ahí están casi todos, sí, los amorreos también están ahí, que son esos Amur, ¿sí? Y ellos pues eran 12 tribus, según lo que estoy viendo acá, y, sí, son 12 tribus y ellos habitaban en la tierra de Canaán. Entonces Dios va a traer años después a 12 tribus también, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Bueno, pero yo quiero que miremos más el punto, ¿qué hacían los cananeos? ¿A qué se dedicaban ellos? Lo que nos menciona Gonzalo nos puede ayudar en algo. Dice comerciantes. Sí, comerciantes, traficantes, comerciantes. ¿Qué más pudieron haber hecho ellos? ¿A qué se dedicaban? No está en la parte donde dice, cuando venden a Joseph, que dice que los que lo vendieron fueron los cananeos. No, los madianitas. Sí, somos los madianitas. De todas formas confirmemos ahí, Wendy, gracias. Entonces, bueno, cuidado. Los cananeos, ¿a qué se dedicaban esos mares? ¿Cómo se organizaban ellos? Pues, que toda esa gente en ese sector se daba mucho el comercio, ¿no? Sí. Eran comerciantes. Y por, Casi eran todos comerciantes. sí, por eso es ilógico cuando dicen que el país tiene que producir toda su propia alimentación. Eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, eso es algo imposible, la autosustentabilidad y todo eso que dicen. Eso jamás ha pasado, nunca ha sido real. No hay ningún país que produzca todo lo que van a consumir. Estados Unidos compra, por ejemplo, arroz en China. Y es uno de los productores más grandes de arroz. Eso no. Sí, dicen los mayanitos. Entonces, ¿cómo se organizaban los cananeos? Los cananeos se organizaban por las 12 familias. Y las 12 familias tienen en su interior ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Para que ustedes me entiendan. Bogotá, ¿cierto? Vamos a suponer que es una ciudad-estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los bogotanos, para moverse hasta Medellín, no pueden hacerlo libremente. O sea, hagan de cuenta, Medellín es otro pequeño país. Bogotá es otro pequeño país. Barranquilla es otro pequeño país. Los tres hablamos español y nos identificamos como colombianos.
pero podemos estar en guerra dedicada. Sí, esas son las ciudades-estado. O sea, como que cada ciudad hace lo que quiere. Pero los tres, o las tres, se identifican todos como cananeos. Como Estados Unidos, que son federales, ¿no? Federalistas. Sí, confederaciones. ¿Qué otro país funciona así? México, en teoría, ¿no? Estados Unidos de México. Son distritos. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia es la organización de departamento. Sí, donde hay un departamento que controla los demás, que es Bogotá, bueno, Cundinamarca, el distrito capital. Pero entonces los cananeos, ¿qué más tenían? Así de extraño. Porque Dios advierte mucho, no dejéis a los cananeos. Idolatría. ¿Qué más? Aquí se encierra un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Y será que aún quedan cananeos en el día de hoy? ¿Qué opinan? Comían, bebían, sembraban Todo un poquito. Esperen que estoy buscando el versículo donde dice: no hagas conforme. Los cananeos en esa, o sea, los que quedan ahí de esa parte que son hoy en día son que... Básicamente todos se han convertido al Islam. Pero o sea, esos cananeos, esas 12 tiene que ver junto también con, ¿te acuerdas que los árabes también tienen son 12? Sí, 12 familias. 12 familias también, ¿no van derivadas de estas? Pues se pudieron haber mezclado, pero derivadas no, porque ellos vienen por otra línea que es la línea de Ismael. Sí, digamos, no tienen mucho que ver por ahí, ¿sí? Pues Sí, se pudieron pero haber mezclado, sí, pero... también son 12. Sí, por ejemplo, en el África Central usted va y encuentra indios, negros, pigmeos y todo, y son musulmanes. ¿Y estos manes cuándo musulmanes de qué? Porque en algún momento esos antepasados se convirtieron. Sí, son Sí, se convirtieron al Islam. Entonces no quiere decir que esos antepasados hayan sido islámicos, sino que ellos adoptaron esa religión. Ahora, Éxodo 34:12, vamos a mirarlo allá. Para lo que dice, guárdate que no hagas alianza con ellos. No te mezcles. Recuerde que uno de los mandamientos que más recuerda la Torah, o que más coloca la Torah, es no te mezcles con ellos, no hagas alianzas con ellos, no te cases con ellos, no hagas como ellos hacen. Éxodo 34:12, ¿cómo dice? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Sigue, para que no sea, o sea, ya el Eterno estaba advirtiendo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Hashem, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Repite, ¿no? No hagas alianza. ¿Alianza de qué tipo? Cualquier tipo. De cualquier tipo. Sigue. Porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea, está pidiendo que no se casen con gente pagana, porque la tendencia, según la Torah, no según yo, cierto es que la persona creyente termine también en idolatría, a causa de casarse con un idólatra. Eso es lo que coloca allí en ese lugar. Sigue. No te harás dioses de fundición. Y ahí ya la fiesta de los panes y lo sigo. No, yo creo que podríamos dejarlo hasta ahí en esa parte. Entonces, primeramente, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar, ¿cierto? Que no, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, el Eterno está diciendo, oiga, no se junte con ellos, no haga alianza con ellos porque van a ser tropezadero para usted. ¿Eso aplicaría para nuestros días? Sí. ¿Con quién aplicaría o cómo aplicaría en nuestros días? Depende. Budistas, hindúes, árabes, musulmanes, ¿cómo los quieren? Todo que no sea... ¿Sí o no? Dice, guárdate de no andar en sus dioses, porque te harán que fornicar. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, ¿qué otra manera podemos ver que nos podemos contaminar con ese tipo de personas hoy en día? O sea, ¿dónde más encontramos ese tipo de choque en la actualidad? Bueno, el libro de Corintios o Romanos dice no hagáis negocios, ¿no? Con ellos, ni siquiera te sentís a la mesa con ellos.
Sí, entonces para finalizar aquí, aunque queda un poco cortado, pero bueno, tomémoslo como introducción a la siguiente semana, es primero las cosas, conclusiones, ¿cierto? Hagamos unas conclusiones, a ver, primero que todo, la tierra, ¿cierto? La tierra fue ganada por nuestro pueblo mediante guerra, primero. Segundo, hay dos lugares que sabemos que están especificados allí, que fueron comprados. Uno es la cueva Macpela, donde está enterrada nuestra matriarca, ¿cierto, Sara? Sí. Nuestros patriarcas. Y se dice que también Adán y Eva están enterrados ahí, sí, más abajo, suelos más abajo. También fue comprado el lugar donde está construido el templo hoy en día, Monte Moriah. Es en segundo lugar. En tercer lugar vimos también que digamos que los palestinos, ¿verdad?, reclaman muchas veces esas tierras como propias, pero desconocen la profundidad histórica que puede llegar a tener esa cuestión. Para empezar, la palabra Palestina es una palabra romana, o sea, no tiene nada que ver con ellos. Segundo, ellos no aparecieron sino hasta después de 1948. ¿Sí? Digamos que... ¿Gregoriano? Sí, hace 70 años, ¿sí? 1948. Y por último, vimos también que nosotros debemos aprender a sustentar que esa tierra es israelí, ¿cierto? No judía, israelí, a partir de una cosa histórica y lógica, porque sí, teológicamente nos podemos entender aquí los del grupo que esa es una tierra que Dios le prometió a Abraham, pero como decía Wendy, ¿y a un ateo eso qué? ¿De cómo le comprobaría eso a un ateo? Usted no puede quedar solamente en el discurso religioso. Pues sí, eso es útil con espacios religiosos como este, como usted ir a hablar de fe a una universidad. Eso sirve a perder el tiempo. No porque el discurso de la fe no sea correcto, sino porque en el espacio no va a dar frutos. ¿Sí me hice entender? ¿Me hice entender? Entonces, ya ve. Y por último, ¿verdad? Estamos viendo un poco lo de Canaán, quiénes son. Entonces, si pueden esta semana, ¿verdad?, investiguen quiénes son los cananeos. Busquen cuáles eran las prácticas religiosas de ellos, principalmente. A qué dioses adoraban, cuándo los adoraban, el calendario que tenían. Toda esa información está en internet, hay libros también de eso. ¿Sí? También podemos decir, obviamente, que usted cómo le sustentaría eso a un ateo. ¿Sí? O un man que, por ejemplo, apoya, no sé, el socialismo, marxismo, ¿sí? ¿Cómo le defendería la idea de que la tierra pertenece a Israel? Hay un judío, él es judío de padres, pero no es practicante del judaísmo, pero utiliza a veces los ISIS, no sé por qué. El tipo es un filósofo, es un economista, se llama Ben Shapiro, se llama así. Y él tiene muchos debates donde él se agarra en público en universidades con homosexuales, con gente así de todos los tipos de creencias. Y el man, a mí me gusta porque el man es conocido internacionalmente porque el man nunca perdió un debate. Y es muy chistoso porque en un debate está hablando con un transexual y le dice señor, está vestido de mujer. Cada rato le dice señor para sacarle la rabia. Dice querido señor, cada rato le dice, no, pero querido señor, hasta que el man se ofende. Dice, ¿por qué me dice señor si yo soy una señora? No, usted está vestido como una señora. Dice, yo me he visto como musulmán, le pone el ejemplo. Yo me pongo eso me hace musulmán. Y el otro man le dice que no, o sea, es un man muy, muy hábil para debatir esos temas para ateos, ¿sí? ¿Cómo le comprobarías entonces a un ateo que esa tierra es israelita? Es realmente bastante fácil. El decreto de las Naciones Unidas 1940. Ese es uno, o sea, internacionalmente Israel es un estado legal. Palestina, al día de hoy, que estamos hoy, 29 de septiembre, no es un estado legal. No es un estado legal. Es como si Antioquia mañana dijera, nosotros nos llamamos la República de Antioquia. Sí, genial. ¿Sí o no? Genial que se llame la República de Antioquia, pero eso no lo hace una república como tal. Pues yo también puedo decir, mi casa es la república independiente de lo que sea. ¿Sí o no? Y eso no lo hace una república. Hay ciertos requisitos para ser un estado. Y uno de los requisitos... Primero, un terreno. Segundo, la misma lengua y las mismas tradiciones. Debe ser reconocido por los demás internacionalmente. Y el problema de ellos lo tienen en el territorio. ¿Saben por qué? Porque el territorio, del 100% del territorio de Oriente Medio, de ese pedazo de tierra, se llama Levante, está ocupado en un 90%, habitado por un 90% por los judíos. Entonces ellos tienen ese problema. Ellos dicen, ese lugar es de nosotros. Van y miran la cantidad de gente, mayoría judía. Ese lugar es de nosotros. Van y miran, mayoría judía. Jerusalén es de nosotros, mayoría de gente judía. Es re lógico, es como si aquí un venezolano viniera. Lo único que tiene es colombiano. ¿Sí o no? Es como si en 15 años, miren esta situación,
en 15 años los venezolanos dijeran, no, Patio Bonito es de nosotros, porque está lleno de venezolanos. Y van y hacen la medida de gente y hay más colombianos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿A ustedes les parece lógico eso? Que vengan extranjeros de otra parte y digan, ay, este lugar es de nosotros. ¿Cómo lo sacarían ustedes? Vamos a suponer, Olga, que está allá en la casa, ¿sí o no? Y se fue, y un día volvió del trabajo y encontró que en su pieza había un muro, ¿cierto? Y había, ponlo musulmán, había un musulmán ahí metido, y él te dijo, no. Y te dice lo siguiente, a mí mi Dios me dijo que esta casa que era suya ahora es mía. Y ahí, ¿tú cómo lo sacarías? Ay, por favor, váyase. ¿Sí? ¿Cómo lo sacarías tú? Bueno, eso es lo que hace el ejército de Israel. Sacar invasores, porque por la buena, pues yo creo que el musulmán no sería de la casa de Olga. Entonces, cuando dicen la violencia, entonces colocan, miren la estrategia que hacen, colocan a los niños a pelearse con los soldados, como esta niña. ¿Sí o no? Entonces, cuando un soldado le responde, entonces es un crimen internacional. ¿Sí es la lógica? Eso no tiene ninguna, digamos, eso como esta de esta niña, también eso no tiene ningún sentido. El papá de ella está preso por matar 9 judíos en el 99, 98. Está preso. Sí, el tío se inmoló por allá en el Líbano. Se suicidó, gracias. La mamá está presa, sí, está presa la mamá, porque resulta que la vieja también le pegó a un militar israelí, igual que ella. Sí. Entonces yo no sé, antes la China estaba de vainas. Saben que la inteligencia israelí no perdona ese tipo de casos. ¿Sí? Entonces hasta ahí tienen de pronto alguna pregunta. Entonces acuérdense siempre, es violencia allá. Acuérdense ustedes del ejemplo de su casa. Viene un extranjero, se queda en su casa y dice, ahora esto es mío. Y no solamente es, ahora esto es mío, sino que cada mañana usted ve que el muro ya no está aquí, sino que mañana está acá. Y pasado mañana está allá. Y ya después están pidiendo ya no solo su casa, sino también su ropa. O sea, usted llegó ya también con su ropa. ¿Ahí qué? ¿Usted qué diría? Vamos a ver hasta ahí.